Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cotita y en el video de hoy vamos a ver la primera parte de cómo hacer pelucas cosidas para nuestras muñequitas. En esta primera parte les voy a enseñar a hacer el gorrito en donde vamos a coser el cabello sintético que hemos comprado previamente por internet. Además podemos hacer nuestras pelucas con flequillo o también partidas por la mitad. Ahora les voy a mostrar un poco cómo queda la peluca partida por la mitad. Puede que se vea un poquito extraña debido a la cabeza creepy que tengo aquí. Como pueden ver, el resultado es bastante bonito y el gorro queda más o menos de esta forma. Sin nada más que agregar, nos vamos con el tutorial del día de hoy. Para hacer el gorrito de esta peluca, vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja blanca, en la cual vamos a trazar el patrón o molde, que nos va a poder servir más adelante para cualquier muñequita. Utilizaremos un lápiz grafito, una regla para medir, una cinta para medir, que la usaremos para medir el contorno de la cabeza de nuestra muñequita, una tijera, un trocito de elástico que lo utilizaremos para apretar la cabeza de nuestra muñequita. En este caso voy a utilizar la cabeza creepy. Además pueden utilizar un trocito de tulo encaje. En mi caso voy a utilizar esta malla de una antigua peluca para Halloween y utilizaremos un hilo del color de la malla y alfileres. En este caso se me olvidó ponerlos en el video. Comenzaremos tomando nuestra cabecita y usaremos nuestra cinta de medir. Comenzaremos a medir desde el crecimiento de esta. Lo voy a acercar un poco para que se vea mejor. Comenzaremos a medir desde el crecimiento hasta la parte de atrás de esta. La metodología que les estoy mostrando les puede servir para cualquier tipo de cabeza, ya sea de muñeca Barbie, Monster High, etc. Comenzamos a medir. En mi caso estoy utilizando una cabeza de una muñeca Kurt. Me está dando 6, así que lo voy a dejar en 7. Le voy a dar 1 centímetro para poder dejar un espacio de doblez. Ahora vamos a medir la parte del frente, más o menos aquí donde les estoy mostrando. Vamos a calcular el ancho de este, para poder crear una cinta que irá al medio. Hecho esto, ahora les voy a mostrar cómo queda el patrón. Comenzaré trazando un rectángulo de 3 por 7 centímetros. Bueno, el rectángulo me quedó bastante feito. Ahora lo que voy a hacer es dibujar un semicírculo, imitando a un gorrito como si fuera un gorro de algún hoodie. Ahora con nuestra cinta de medir, medimos en contorno y este nos debe dar 7. Luego trazaré otra línea y nos va a quedar como una hoja. Luego cortaremos nuestro patrón o molde. Hecho lo anterior, lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro patrón y ponerlo sobre nuestro trocito de malla. Lo voy a poner de la siguiente manera que les voy a mostrar. Para ello también me voy a ayudar de los alfileres. Cada uno lo puede acomodar como se les sea más conveniente. Una vez que tenemos lo anterior listo, ahora vamos a cortar con nuestra tijera. Una vez terminado lo anterior, ahora retiramos los alfileres de nuestro patrón y recuerden que este ya tiene las medidas de la costura incluidas. Hecho todo lo anterior, nuestros trozos van a quedar algo así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro trocito de elástico y lo vamos a coser de la siguiente manera. Coseremos ambas puntas y procuraremos que este quede lo más bien sellado posible. Terminado lo anterior, nos va a quedar algo así. Ahora probaremos nuestro elástico sobre la cabeza creepy. Este debe apretar bien la cabeza y debe verse algo así. Lo que vamos a hacer ahora es coser la pieza que está aquí con la pieza que tengo acá. Y vamos a coser esta parte de aquí, es decir, la parte de la curvatura, con todo el largo del rectángulo. Hecho todo lo anterior, nuestro gorrito se va a ver algo así, pero aún no tiene la forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probarlo sobre la cabeza creepy. Como pueden observar, los laterales están bastante sueltos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Lo que voy a hacer ahora es tomar los alfileres. Usualmente yo suelo hacerlo al ojo, pero para hacer el video voy a utilizar alfileres. Tomamos nuestros alfileres y comenzamos a ajustar los costados de este. Haremos como unas pequeñas pinzas. Y nos va a quedar algo así. Lo que voy a hacer ahora es coser ambos laterales y les muestro cómo queda todo. Una vez cosido el gorrito nos va a quedar algo así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestra tijera y cortar los excedentes. No debemos cortar mucho. Y este nos va a quedar algo así. Mantendremos el gorrito por el revés de este. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro elástico, darlo vuelta y dejarlo por el revés. Y vamos a dejar esta punta mirando hacia afuera y lo vamos a acomodar sobre el gorro. Una vez acomodado el elástico nos debe quedar algo así. Debemos asegurarnos de dejar suficiente espacio para poder doblar los dobleces hacia arriba. Muy bien, ahora es momento de empezar a coser el elástico junto al gorro. En mi caso voy a comenzar cosiendo en la parte del frente. Debemos coser muy bien, debemos asegurarlo para que el elástico no se despegue. Debemos mínimo coser 2 veces. Una vez terminado el gorro, nos va a quedar algo así. Ahora lo damos vuelta y nos va a quedar en esta cosa pequeña que tengo aquí. Además se puede apreciar que el resultado es bastante bueno. Nuestro gorro ha quedado bastante elástico. Y ahora se lo vamos a probar por última vez a esta cabeza creepy. Y como pueden apreciar, este es el resultado final. El gorro luce bastante bien y es muy similar a lo que uno puede encontrar por internet. Muy bien, ya hemos terminado el video de hoy. Esta es la primera parte de una serie que voy a hacer de videos sobre pelucas cosidas a mano. Y en el próximo tutorial vamos a trabajar con la muñequita que tengo de este lado y vamos a utilizar este hermoso cabello sintético que he comprado previamente por internet y que hace juego con el gorro hecho. El próximo video será más interesante que este, así que los espero a todos para el próximo tutorial. Esto ha sido todo y nos veremos en la próxima oportunidad. ¡Chao!